Vamos a ver lo que tiene que ver con algo con la implementación de un file system, ¿sí? Esto es un ejemplo, un gráfico de, bueno, algo ya lo vieron el año pasado en arquitectura, cuando les mostraron los discos rígidos, cómo funcionaba, que lo vieron en la teoría, ¿sí? Bueno, pero para refrescar, o sea, todo esto que estamos haciendo está basado en un disco mecánico, ¿sí? Entonces, los discos mecánicos pueden tener varios platos, ¿sí? Donde se graba de un lado y del otro, ¿sí? Y estos que están acá, estas son pistas concéntricas, ¿sí? De cada plato. Y cada pista está dividida en sectores, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja sobre el disco rígido, se trabaja sobre sectores. En realidad sería un gran arreglo, ¿sí? Un array, un gran vector que está dividido en cada sector tiene, esto por convención, ya de hace muchos años, 512 bytes. O sea, cada sectorcito del disco tiene 512 bytes. Entonces, yo cuando trabajo, voy a grabar algo, voy a grabar siempre sobre un sector, ¿sí? Del disco. Acá es cómo vemos nosotros eh, en un sistema desde la parte física hasta los programas de aplicación, ¿sí? En lo que tiene que ver a cómo funciona, en los pasos que tiene el file system, ¿sí? Para llegar de la parte física hasta los programas de aplicación. La parte física, por supuesto, que es lo que tiene que ver directamente con el disco rígido. El disco rígido está dividido, como dijimos, en sectores, ¿sí? De 512, todos del mismo tamaño. Luego, la capa que sigue, ¿sí? Que es una capa de control de entrada-salida, que es la parte donde están los drivers, ¿sí? Los drivers que corresponden a ese dispositivo, ¿sí? Los drivers o manejadores son programas que están escritos tanto por el fabricante del dispositivo o puede estar escrito por el sistema operativo, ¿sí? Por el espíritu del sistema operativo. Ustedes tengan en cuenta que ya hay muchos drivers por defecto que ya están incorporados en los sistemas operativos, ¿sí? Ustedes no tienen que instalar, por ejemplo, el driver del disco rígido. El driver del disco rígido ya está incorporado dentro del sistema operativo. Hoy por hoy, la mayoría de los pendrive, uno los conecta y automáticamente ya son por defecto, los manejadores ya vienen por defecto y uno los puede montar directamente sin tener que instalar el driver. Los primeros me acuerdo que había que instalarlo. Si no lo busca, claro. Si no lo busco, instalo. Hoy por hoy, muchos manejadores ya vienen en el sistema operativo, ¿eh? Puede suceder a veces en algún servidor que uno tenga que instalar o bajar algún driver de algún disco rígido, porque por lo general los discos rígidos de los servidores son de otra tecnología, de otra tecnología SAS,
que era casi antes, y hay veces que en algunos equipos viejos hay que bajar los drivers y instalarlos a mano porque no los puede ver. Y porque a mí los sistemas operativos fueron avanzando y van dejando cosas viejas, drivers viejos los van dejando afuera. Entonces a veces se encuentra uno con que instalar algo sobre un sistema, sobre un equipo un poco medio viejo y no le funciona. Luego viene la capa, que sería el sistema básico de entrada-salida del file system, que es otra capa de software, ¿sí? Que habla con el driver, ¿sí? Porque el driver se maneja a través de sectores. Por ahí conoce sectores, pistas, ¿sí? Y la capa esta habla con el driver a través de sectores, ¿sí? Grabar el sector tanto, el sector tanto, o buscar un sector libre, si estoy grabando en un archivo. Y luego viene otra capa intermedia, que es la capa que conoce las dos partes, ¿sí? Que hablan los archivos a nivel de nombres, o ID del archivo, y traduce toda esa información que recibe del archivo, la información del archivo, sabes que está en un registro que se llama metadatos, por lo tanto los datos del archivo, ¿sí? Donde el dato principal es dónde está ubicado el archivo, en qué lugar, ¿sí? Entonces, habla con la capa que está abajo, ¿sí? Pero conoce los archivos a nivel de nombres, ¿sí? Sería una especie de traducción de lo que sería, podríamos verlo de esta manera, una dirección lógica a una dirección física, digamos, ¿sí? Lógicamente busca el archivo por nombre, pero ese archivo está ¿dónde? Está en el disco, ¿sí? Entonces tiene que hacer la traducción en qué sector del disco comienza ese archivo, ¿eh? Entonces, eso se guarda en los metadatos del archivo, en el registro donde están los datos del archivo. Hay un campo, digamos, que dice que ahí en ese, que el archivo comienza en tal lugar del disco, ¿sí? Por tanto, los datos del archivo, ¿sí? Hay un lugar donde dice que el archivo comienza en tal lugar del disco, ¿sí? En tal sector del disco. Este registro están todos los nombres, ID del archivo, tamaño, permisos. Depende del file system, todos los datos que tiene el archivo, ¿eh? Bueno, la capa lógica, ¿sí? Y la capa lógica directamente le informa a la capa siguiente de más abajo dónde están los archivos físicos, dónde están los archivos lógicos, ¿no? Dónde está el nombre del archivo, cómo lo tiene que traducir luego de la dirección lógica a la dirección física, ¿sí? Y por último, los programas de aplicación, ¿sí? Que manejan, ahí ya directamente lo manejamos con nombre. Esto sería más o menos lo que sería todo el sistema de capas de cómo está implementado un file system, ¿sí? Después sabemos que en la pista 0, en la pista 0 siempre vamos a encontrar toda la información del dispositivo, ¿sí? Caso del disco, ¿no?
También vamos a encontrar la tabla de particiones del disco. La tabla de particiones del disco donde tengo toda la información bueno, de cuántas particiones tiene el disco, por ejemplo, ¿sí? El disco por el tamaño. ¿Guarda el tamaño o guarda dónde empieza y dónde termina? Y todo eso, dónde empieza y dónde termina. Porque lo que tiene que ver con un disco rígido, bueno, sabes que pueden particionar y formatear, eso es lo que falta. ¿Alguno tiene alguna duda sobre eso? Sobre el particionado o formateo de un disco. ¿Eh? El... Cuando uno genera una partición, lo divide el disco, ¿sí? Y lo inicializa para que luego el disco sea formateado de acuerdo al sistema operativo o al sistema de archivos que le va a instalar, ¿sí? Que va a manejar. En esa pista 0 también podemos tener, bueno, vamos a tener la información en el caso de que tengamos doble arranque, por ejemplo. Si tengo un disco rígido y tengo dos sistemas operativos instalados, ¿sí? En dos particiones distintas. Por ejemplo, el GRUB de Debian, ¿sí? Va a estar alojado en el primer sector del disco. ¿Sí? También se puede acceder desde otro disco a otro, desde un disco a otro, si es bootable el otro, desde el mismo disco en el que está apagado. No hace falta tener que abrir el menú de selección. Lo puedes referenciar. Sí. Se le guarda también ahí. Sí. Se guarda ahí. Bueno, toda la información de inicio está en la pista 0 del disco. ¿Sí? Bueno, cada dispositivo físico puede tener varias particiones lógicas. ¿Sí? Que sea la partición, tenemos a Windows C o D o E o F, ¿sí? Todas las particiones que podemos tener. ¿Sí? Cada sistema operativo, ¿sí? Hoy por hoy tiene que manejar muchos, varios file systems. ¿Sí? En especial en especial donde está instalado el sistema operativo, pero después tiene que manejar distintos file systems. No me conecto un pendrive, conecto un CD, si me conecto a otro file system de otro servidor. ¿Sí? Pero son muchos file systems que están en juego. ¿Sí? Por supuesto que esto después, a medida que, bueno, hoy por hoy, si uno se conecta, bueno, uno que está trabajando, automáticamente se está conectando a varios países, ¿sí? Porque siempre está trabajando en red, o puede estar trabajando con un país que está en la nube, ¿sí? O puede estar con un pendrive, puede estar con un DVD. ¿Sí? Si es en la nube, el dispositivo de la conexión en la nube es el que se encarga de traducir ese file system para que lo reconozca el sistema. No hace falta que el sistema reconozca el file system en la nube. O depende. Lo tiene que reconocer, porque lo tengo que ver. ¿Sí? Lo tiene que reconocer. Es lo mismo, es la capa de aplicación. Sí, sí. Vos estás en la nube, abriste el Google, sigue tu capa de aplicación. Y ahí empieza a bajar. ¿Sí? Por eso lo que se implementó es una capa intermedia. Es como siempre, cuando algo se complica, metemos algo en el medio para que lo traduzca. ¿Sí? Pasa siempre. En muchos sistemas pasan esas cosas. ¿Sí? Yo tengo varios sistemas, sistemas en motor de base de datos, sistemas en archivos lineales, sistemas viejos programados en otro lenguaje, y después los quiero mostrar, porque muchas veces esos datos se quieren mostrar después en la nube, o se quieren mostrar a la gerencia, y
¿Qué pasa? Hay tantas cosas distintas, ¿cómo hago para unir todo? Bueno, hay sistemas que meten una capa en el medio y abajo no importa lo que hay. ¿Sí? Lo muestran todo muy bonito en la nube, ¿sí? O en un navegador, a los datos, o las estadísticas, o lo que sea. Siempre hay una capa en el medio que levanta todo lo que está abajo y lo muestra. En este caso sería algo similar. ¿Sí? Yo tengo tantos file system que hicieron. Inventaron una capa virtual en el medio, que es el que maneja todos los file systems, ¿sí? Que se conectan. ¿Sí? Disco rígido, allá hay, bueno, un file system tiene una red. Eso es un caso especial, una situación. Las computadoras de hoy tienen esa capa. Sí, todos tienen una capa virtual. ¿Eh? Porque cada vez tenemos más, cada vez estamos conectando distintas cosas. ¿Eh? ¿Y dónde se encuentra esa capa? Es una capa que está en el sistema operativo, ya viene en el sistema operativo. Claro. Pero sería un módulo aparte del file system que maneja un software aparte. Claro, sí, para que se levante rápido. Que diseñaron en el medio para que maneje todos los file systems. Sí, no es que tenés que instalarlo aparte, o sea, viene, pero es un módulo aparte. No está en el propio file system del sistema operativo, de manejadores, sino que hicieron otra capa. Bueno, yo me manejo, esta sería la parte de la interfaz del file system del sistema operativo. Bueno, yo tengo que manejar muchos file systems. Bueno, pero hay alguien que en el medio que diseñó una capa acá que me lo pasa. ¿Sí? Claro, NTFS en el caso. NTFS, FAN, un network file system, claro. que es un file system de red. ¿Sí? Los file systems de red son muy comunes, ¿sí? Usarlos, se utiliza mucho. En realidad siempre me estoy conectando a algún servidor. Cuando me conecto a través de un cliente-servidor, la estructura de cliente-servidor, me estoy conectando a otro file system. ¿Sí? Bueno, el tema viene acá de cómo manejamos la estructura de los directorios. Y acá volvemos siempre a cómo encontramos el archivo. Y siempre, bueno, la estructura más simple de todas, que es la más básica, que es una estructura lineal donde tengo un registro con toda la información de los archivos que están en ese file system. Pero cuando la cosa se empieza a complicar, siempre pasamos a una búsqueda aplicando siempre lo que es la teoría de Haskell, para la búsqueda de archivos. Yo tengo que encontrar un archivo en un árbol de directorios. Hay algunos, bueno, no sé por ahí ustedes se dan cuenta o no, pero hoy en día un file system, ¿cuántos archivos tiene? Y yo creo que el mínimo anda en los 100.000, fácil. Uno se da cuenta a veces cuando juega un antivirus, que empieza a contar y no termina. Sí. Pasan archivos y no tienen menos de 100.000. Y una máquina, cualquier PC que se usa bastante, se usa mucho y uno no hace limpieza, por lo general, empieza a generar muchísimos archivos. ¿Sí? Los navegadores, por ejemplo. Los navegadores generan archivos, pero ¿cómo hacen para un ingreso a una página? ¿Sí? Entra a la página de la facultad y ahí ya está generando muchos archivos, de los tipos, el loguito de la UTN, todos esos son archivos. Si uno va a los
a las carpetas temporales de los navegadores, está lleno de archivos. O sea, se generan constantemente muchísimos archivos. Entonces, en realidad, si yo tengo que hacer una búsqueda, lo que se usa por lo general es hacer usar la metodología hashing, ¿sí? Para la búsqueda de archivos. Después, en lo que tiene que ver con servidores y este tipo de cosas, donde hay cientos de miles de archivos, ya se usan estructuras de base de datos para localizar archivos, ¿sí? Cuando ya las estructuras de base de datos usan distintos tipos de grafos y árboles para la búsqueda de archivos y para la búsqueda de directorios. Muchas veces los sistemas operativos, bueno, muchas veces tienen sus propias bases de datos para el manejo de archivos, que son bases de datos, son conocidas por ellos porque las escriben ellos mismos las bases de datos. Uno conoce por ahí, bueno, ustedes recién se van a empezar a trabajar, pero uno conoce, no sé, Oracle, conoce MySQL, conoce el de Microsoft, el SQL Server de Microsoft, son todas bases de datos comunes que uno usa. Pero aparte, hay otras bases de datos que están implementadas por los propios sistemas operativos. La base de datos de Windows, por ejemplo, la Active Directory, ¿no? Es una gran base de datos que maneja usuarios, maneja equipos, maneja archivos, maneja un montón de cosas. Por lo general, ¿ustedes saben qué es Active Directory? No. Active Directory. Es una implementación que, no sé si alguna vez lo comenté, es de Microsoft, ¿sí? Pero la estructura esta de directorio ya fue implementada por los sistemas operativos que había antes, ya no existen más, que se llamaba Nobel, ¿sí? Y tiene alguno no habrá sentido nombrar, ¿sí? Ya no existe más la Nobel, ¿sí? Pero era muy común antes, cuando uno tenía redes de computadora, manejar toda la estructura del directorio, todos los usuarios, el logueo de usuarios, ¿sí? A un servidor a través de una red Nobel, ¿sí? Y en su momento Red Nobel diseñó una estructura de directorio que era muy potente, ¿sí? Era espectacular en manejar usuarios y máquinas. Y después la gente de Microsoft, por supuesto, que de algunas cositas las fueron copiando. Las fueron copiando, ¿sí? Y hoy por hoy, bueno, Nobel ya no existe más. Eso fue adquirido por SUSE, por la distribución de Linux. Adquirió Nobel. Pero, por lo general, en la mayoría de las organizaciones se está usando Active Directory. De todos modos, hay otros sistemas que son libres, ¿sí? Porque todo lo que tiene Microsoft con respecto a Active Directory ya existe, ya existía, ¿sí? En todas las versiones libres de Linux están. Por supuesto que es más difícil manejarlo, porque tenés que entender, tenés que saber Linux. Uno con Active Directory va a instalar, siguiente, y se lo tiene instalado. ¿Sí? Ahora estoy con eso, yo acá en Linux tratando de instalar una estructura de directorio para Linux, pero sobre Linux. Así que, si alguien se quiere sumar,
el año que viene, y se lo podrá terminar este año. Si alguien se quiere sumar el año que viene, será bienvenido. Bueno, esto lo que tiene que ver con la asignación de espacio en los archivos. Por supuesto que la más básica de todas es la asignación contigua. Tenemos el disco rígido y todos los sectores del disco rígido. Allá tenemos una estructura de directorio donde tenemos varios archivos. Si esto lo van a tener que, los dibujitos, esas cosas por ahí, los libros están medio como roñados. Pero en el Essential 2 están bien. Estos dibujos son todos del Essential 2. Por ahí si no lo pueden traducir en inglés, lo leen del otro. Claro, eso lo vamos Pero a los ver. dibujitos los pueden ver mejor acá. Pero es clásico, esto es una asignación contigua. Tengo los nombres del archivo, dónde comienza y la longitud que tiene. El archivo COM, por ejemplo, acá arrancó en la pista 0, en el sector 0, y ocupa dos sectores, 0 y 1. Este F, el 6 y el 7, bueno, y así siguiendo, ¿sí? Todo lo que está marcado acá, todo lo que está ocupado por estos archivos, ¿sí? Todo lo que está en blanco está libre. ¿Sí? Eso sería una asignación contigua. ¿Sí? Pero bueno, al principio de la asignación contigua, como todo, empezamos así y después terminamos que se complica, porque ¿qué empieza a pasar ahí? Cuando hago asignación continua. Pasaba con la memoria también. Y la fragmentación. Pero hay que hacer compactación. Era muy común antes hacer compactación. En las primeras PC, cuando uno trabajaba, era muy común 2x3 correos desfragmentados para que llevara todos los archivos al principio, y corría todo. ¿Cuánta memoria estamos hablando? De 2 gigas. Memoria eran 64K. Una foto. Perdón, 4 megas, 2 megas. Bueno. Y acá las PC arrancaron con 1 mega. Es como vemos en arquitectura. Arrancaron ahí con 1 mega en los años 90. 80 y fines del 80, 90. Arrancaron con 1 mega. 2 megas, 3 megas. Bueno, todos esos sistemas, los ustedes correr un desfragmentador para acomodar un poco el disco. Es más, en los más frenantes uno le decía, bueno, tu archivo cuánto pesa. Bueno, tenés la pista C, de tal número de pistas, de la pista 55.540 hasta la 60.000. Esas son tuyas, todas esas pistas. Entonces uno tenía que definirle en qué pista iba a ir el archivo. Y era un bajón. Tenía que estar atento y no equivocarte en el número, porque por ahí estabas pisando otro archivo, había que tener cuidado con eso. Eso en los sistemas de más frenante, bueno, yo empecé a elaborar en eso y con pistas. Después eso, por supuesto que se mejoró y pasó a toda una capa virtual. Toda una capa virtual de manejo de archivos. Entonces uno ya le metía el nombre directamente y le decía que el archivo iba a estar en esa estructura que se llamaba visa y lo metía directamente. Y lo acomodaba todo. Yo tenía que andar pista por pista. La gente del Ministerio de Salud decía, ustedes quieren de la pista 50.000 a las 150.000 son de ustedes, arreglense con todos esos tamaños con toda esa cantidad de pistas para manejar todos sus archivos.
Bueno, este es otra estructura más moderna, que es la lista enlazada. Pero bueno, acá hay un archivo que comienza en la 9 y termina en la 25, ¿no? Esto está de nuevo por acá, empieza y debe seguir 9, viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá, ¿eh? No alcanza por bien. Bueno, va sector por sector, ¿sí? En cada sector tenemos una división de dónde comienza, de dónde está el próximo sector del archivo, ¿no? Ah, y sobre los recorre los enlaza. Los va enlazando, es una lista enlazada, ¿sí? Bueno, acá lo dibujo en toda forma contigua, ¿sí? Pero bueno, es una lista, ¿sí? Este apunta a este apunta a este, y así se van enlazando todos los sectores. Por supuesto que ya no en forma contigua, sino que va buscando el sector que está libre, ¿sí? Si los encuentra todos juntos, no importa. ¿Sí? Más rápido. Claro. Eso hace que no importa en qué posición está, No, no importa, vamos no igual. tiene, claro, no importa en qué posición. Se aprovecha mejor. No hay. Casi. Pero bueno, ya también ahí me permite, como dice ahí, me permite más, mucho mejor el crecimiento de un archivo, ¿sí? Porque lo que es una asignación contigua yo tengo hasta acá, ¿sí? Claro, te puede cruzar con el otro. No puedo crecer. ¿Sí? ¿Cómo decir dónde poner el archivo? Que cualquier lado lo pones. Y hay alguien que me va a decir en qué sector está libre donde puedo meter el archivo. ¿Sí? Cualquiera que esté libre. Cualquiera que esté libre. ¿Sí? Que tenga En la- realidad después, lo que pasa es que después a veces va a buscar cuál es el espacio contiguo más libre. A ver, ¿en qué partes, claro, en qué sector puede meter, qué conjunto de sectores puede ir metiendo el archivo? Entra el tamaño y no pisa otro. Claro, sí, sí. Porque el tema es que sea más eficiente la lectura, porque si no hay mucho movimiento de cabeza del disco, ¿sí? Antiguamente los sistemas operativos manejaban lo que sería con todas esas capas que vimos. Antes esas capas medio como que estaban más reducidas, porque los sistemas operativos manejaban lo que eran pistas, cilindros y sectores. Y el sistema operativo manejaba sus propios algoritmos de búsqueda, ¿sí? Que hasta hace más o menos unos 10 años, esos algoritmos de búsqueda estaban en la práctica, ¿sí? El loop, loop, que en el libro están todavía. No en los libros más nuevos, porque no están más, pero en los libros que ustedes están leyendo, si ven la parte de archivo, van a encontrar los algoritmos de búsqueda, ¿sí? El loop, el loop, el scan, pero bueno, ya no los vemos más porque no tiene sentido ver los algoritmos. ¿Por qué? Porque no los usa el sistema operativo. El operativo que le dice, grabame el archivo y a quién le pasa toda la data. Y se la pasa a la controladora. Ahora el disco maneja todo. En la controladora del disco maneja todo. ¿Sí? Entonces, uno le pide y lo resuelve la controladora. ¿Dónde va a estar grabado el archivo? ¿Dónde comienza? Claro, los recursos que se utilizan si no para que se aparecen y utiliza por otro lado. Lo- Como es más ligero, es más ligero porque no tiene ahí no tiene toda electrónica. nada. Entonces, Claro, tiene una calle, solito. todas los computadores, bueno, tiene una plaqueta, ¿viste? Una calle donde va guardando toda la información que le van solicitando
Si ya la tienen en la calle, no hace falta que la tengan en el disco, ¿no? Que la vaya a buscar directamente, físicamente al disco. Claro. Ya la tiene guardada en la calle. Bueno, este es otro método de asignación de espacio, ¿sí? Que es la FAT, ¿sí? La tabla de alocación de archivos, ¿sí? Acá, esta estructura fue es un método, ¿sí? Lo que pasa es que este método medio como que quedó medio como registrado de Microsoft, pero en realidad lo que hice fue usarla, ¿eh? No es que es de Microsoft. ¿Entiendes? Los primeros sistemas de OS, bueno, el MS de OS usaba Spark. Empezó a usarla en los floppy, ¿eh? En esa época, los primeros sistemas tenían floppy, los disquetes. Una parte del disco se usa para alojar las partes, ¿sí? Es una lista enlazada, ¿sí? Yo tengo una estructura que está grabada en el propio disco, ¿sí? De toda la información de cada uno de los sectores que tiene el disco, ¿sí? Que corresponde. Ahí tengo, por ejemplo, una entrada de directorio, ¿sí? Donde comienza en el bloque 217, ¿sí? Y luego está ese bloque 217 está enlazado con el 618 y después con el 339, creo que dice. Pero bueno, es una estructura donde toda la información de todos los sectores del disco rígido están grabados en el disco, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son levantados a memoria. Entonces, al ser levantados a memoria, es mucho más fácil buscar la información en la memoria y luego se la pasa al disco, ¿eh? Pero bueno, en el recorrido de dónde está cada sector, en realidad lo está haciendo en memoria. Está levantada a memoria. Para la parte de memoria o Y no, está grabada en el disco, pero la levanta a memoria para recorrerla. la observación de memoria y buscas. Y ahí vas buscando dónde comienza cada archivo y dónde está cada sector. Por el nombre y El nombre y comienzo de cada bloque, ¿sí? Bueno, este es el método, otro método, es método indexado, ¿sí? Bueno, FAT empezó, bueno, ya dijimos, empezó con FAT2, creo que empezó, se llama así, FAT2, Después lo más común de todo, que usaba el sistema operativo MS-DOS, la FAT16. ¿Por qué el FAT16? Porque podía direccionar 2 a la 16. 2 a la 16 eran 5.524 cargas. 35.536. Después apareció la FAT32. Hubo otras en el medio, pero bueno, pasamos de 16 a 32. Y ya FAT32 teníamos 2 a la 32. Podía direccionar hasta archivos de 4 GB. Bueno, tiene que ver con los tamaños del archivo, ¿no? De archivo de 4 GB. No íbamos a tener un archivo de 4 GB porque en realidad teníamos 4 GB para todo, ¿eh?
Bueno, este es un método indexado, que hay distintas formas, está el enlazado, multinivel y combinado. ¿Eh? Están todos en el libro. Yo lo sinteticé un poco porque si no, no vamos a llegar. Pero por lo menos se los quería nombrar a todos. ¿Eh? Cada sector tiene un registro En este caso, tenemos acá un archivo, ¿sí? Que comienza. Pero ¿qué pasa con este sector? No tiene la información del archivo ahí. No tiene la data del archivo. Sino que ese sector es un sector de índice que me dice dónde está cada sector del archivo. ¿Eh? Es un sector de índice. ¿Eh? Bueno, ahí está, hay una tablita que arranca en el 19, pero el 19 tiene un índice, todo esto son los índices, ¿sí? Que dice, bueno, el archivo está en todos estos sectores, ¿sí? En el 1, el 16. ¿Se usa un archivo de índices para cada archivo o para todos los archivos en el mismo índice? No, ahí se está usando Uno para un archivo, ¿sí? No, pues no, se puede usar para varios archivos. Uno No habla solo de para índice. Sí, sí. Ah, claro. No, ¿Tiene está un para varios. límite o...? Y esto empezó una listita enlazada, ¿sí? Y después esto se va complicando a medida que la cantidad de archivos cada vez es más grande. Entonces, si pasamos a un multinivel, es como cuando empezamos con la memoria. La tabla de páginas, que después hicimos una tabla de páginas multinivel, que tiene varios niveles. Bueno, esto es lo mismo. Después pasamos a que, esta es básica, ¿sí? Porque esta tabla de índice tiene la información de todos los archivos. Ahora, el multinivel, ¿qué pasó? Hay otro nivel más. Este sector que tiene índice, Tiene los índices. tiene los índices que apuntan a otros sectores que tienen índices. De los sectores que usan archivo. Claro. Entonces, archivo de archivo. No. Ese sector tiene una tabla de índice. Ese apunta a sectores que no tienen datos, sino que tienen índice. Y esos índices después apuntan a los sectores donde están los datos de archivo. Sí, no tiene. Sí. ¿Sabe archivo? No. Sí, ¿quién sabe? Claro, quién sabe. Hay un margen sabe, también. Sí, yo Y así hasta la cantidad de archivos que tengo que ir a visitar un primo. ¿De dónde vive tu primo en Buenos Aires? No sé, yo no sé dónde vive, pero le pregunto a mi señora que es de ella. Entonces, ella me dice, hay dos niveles de direccionamiento, ¿sí? Ya no sabe. O ir a visitar a un primo de mi señora. Ah, bueno, sí. ¿Dónde vive tu primo? Ah, no sé, pero para que mi hermana sabe dónde vive. Entonces sería otro nivel más de direccionamiento, ¿sí? sabe dónde vive todo los países. Bueno, después llegamos. Es de sector sector y forma individual, ¿no? ¿Cómo? Forma individual, o sea, un sector pasa a otros datos y entonces datos a otro archivo. Claro. Es de uno por. Ese es el multinivel. Después el método combinado. No hice todos los dibujitos, porque si no me va a hacer mucho. Pero bueno, para llegar a esto más o menos, ¿sí? Porque esto derivó en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que usa? Todo depende del tipo de archivo. Esa sería la estructura de directorios de Linux, ¿sí?
donde tiene, por ejemplo, 15, 14, 13, 12. Ahora no me acuerdo la cantidad ahora. Muy bien. Pero estos son directamente índices directos a archivos. ¿Sí? Claro. Índices directos a archivos. ¿Sí? O sea, son para archivos pequeños, por ejemplo. Claro, Se sí, puede guardar, ¿sí? Después usaron, fueron usando, a medida que fueron usando otro bitmap. Perdón, otra dirección más. Juan Carolina, por ser. Por ejemplo, este, ¿sí? Que sería el 13, que sería el multinivel, ¿sí? Este apunta, este sector de índice, ¿sí? Apunta a otro que tiene índice, que es lo que hablamos anteriormente. Y luego tiene, bueno, va directamente a los datos. El otro es un paso más. Después el otro, el 14, digamos, porque estos son 16, ¿sí? Este, bueno, y un índice que tiene otro índice, ¿sí? Que recién ahí va a los datos, ¿sí? Y así, porque ahí se explica el. Ustedes tengan en cuenta que son sectores de 512. Puedo tener ahí, depende del tamaño por eso puede variar también el tamaño del sector, ¿sí? Porque después hay un triple nivel de indireccionamiento, ¿eh? Claro, Y ya se nos va a índice que apunta a otro índice que después apunta. ¿Llega hasta el triple o llega a más? Llega hasta el triple, pero después eso varía. Porque si ustedes dicen, bueno, yo puedo tener, por ejemplo, un archivo más de 4 GB. O para obtener mayor capacidad en los discos, lo que se hace es cambiar el tamaño del bloque. ¿Eh? Porque uno formatea el disco predeterminado, le pone un solo tamaño, pero uno lo puede variar ese tamaño. ¿Sí? Se puede cambiar. Si hago el bloque más grande, voy a poder grabar más información. ¿Sí? Menos bloque, pero más. Menos bloque, pero más información. ¿Sí? Por lo general, a veces, si yo uso todos los archivos chicos, siempre me conviene usar bloques pequeños, si no estoy usando, me queda el bloque mucho en desuso, porque los archivos son chicos, por ahí utilizo un solo bloque. Si el archivo es muy pequeño, la mayor parte del bloque está desocupado. Entonces, cuando son archivos muy grandes, y ya cuando estamos trabajando con base de datos, ahí hay que tener en cuenta los tamaños de los bloques. ¿Sí? Porque eso tiene que ver también con los niveles de direccionamiento y tiene que ver con las búsquedas. ¿Sí? Porque si tiene que estar buscando mucha cantidad de sectores, ¿sí? Se degrada. ¿Sí? Entonces, cuando uno diseña, por ejemplo, un file system, está haciendo la instalación. Y bueno, sabe para qué lo va a usar ese servidor, si lo va a usar para la base de datos, como archivo común, nada más, o como servidor web, ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta a veces los tamaños de los bloques, ¿sí? Cómo definen los bloques, cómo defino los arreglos de disco, los RAID de disco, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Bueno, para archivos más de 4 GB lo que se hace es aumentar el tamaño del bloque, ¿sí? Y bueno, y por último, ya para grandes volúmenes de datos se usa lo que sería el RAID. Bueno, después lo que tiene que ver con la administración del espacio libre,
Y es más o menos lo que vimos anteriormente, ¿sí? Cómo tiene la información del espacio libre. Puede ser un vector de bit, donde tiene todos los sectores, y dice, si está en 0 está desocupado, si está en 1 está ocupado. ¿Sí? Como una lista enlazada. Bueno, eso tiene que tener, toda la información la tiene que tener, para decir, todos los sectores que están libres, ¿sí? Entonces tiene una lista enlazada, ¿sí? Ahí se puede en agrupamiento, se puede una compactación de los libres. Claro. Agrupamiento significa que, sí, una compactación de todo lo que tiene libre. Y el recuento lo que hace es tener información, por ejemplo, de los espacios libres. Bueno, del sector 20 está libre hasta el 40. Entonces ya tiene toda esa información para poder meter ahí un archivo determinado, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el recuento. Si ya tiene toda la información, no solamente de dónde está libre, sino de dónde está libre, si hay un espacio contiguo libre. Bueno, más fácil para asignar. Más fácil para asignar, ¿sí? Bueno, esto se terminó. Y lo que quedaría por ver, porque ya lo vieron ustedes, ¿eh? Que era esto, que no sé si tienen alguna duda, ¿qué era eso?